Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a explorar, examinar y comprobar el funcionamiento de esta cámara digital en formato digital, la cual es una cámara con resolución de 8.2 megapíxeles fabricada por Kodak. El modelo que le asigna la compañía lo podemos ver al lado posterior de la faceta principal. Y aquí está, es una Kodak EasyShare C813, ok, de 8.2 megapíxeles. Ahí está. Aquí parece que dice 9, pero no, es 8.2, ok. Igual acá al frente, pues ya también nos dice 8.2. Entonces, a ver, siempre aquí batallando con el enfoque. De hecho, este canal se debería de llamar el desenfocado, por lo visto. Bueno, 8.2 megapíxeles, Kodak EasyShare. Es una cámara muy práctica, muy sencilla de utilizar y la verdad sí toma buenas fotos para el pixelaje que tiene. Está muy bien, es muy fácil de utilizar. Utiliza dos pilas AA, las cuales pueden ser, como dice aquí, hay varios tipos, ¿no? NI, MH, que son las recargables, y las de litio, que son las mejores dentro de las, pues de las desechables, por así decirlo. Funciona con tarjeta SD. El número de serie aquí lo estamos observando, terminación 210, por si acaso hay duda. Y bueno, en este momento ya tenemos unas baterías recargables al interior y las voy a mostrar hasta el final, ¿ok? Es solamente para que vean cómo se encuentra un zoom óptico de 3x y por lo general el zoom digital será, me parece que igual 3x, no recuerdo si será 5 también, bueno, por ahí va, 3 o 5 de digital, ¿ok? Y pues puedes compartir tus imágenes, pero ya hablando objetivamente, se me hace más fácil extraer la tarjeta y colocarla en un lector de tarjetas precisamente. Entonces ya con eso lo puedes manipular, usar en tu computadora sin ningún problema, ¿ok? Entonces tenemos aquí el control para borrar, los controles de zoom in, zoom out, ¿ok? Aquí para observar, bueno, aquí es información del display, el menú y el review, que no es otra cosa más que observar las fotos que hayamos capturado, ¿ok? Bien, pues vamos a encenderla ahora sí. Ok, Kodak Easy Share. Ok, ahí está. Auto. Ahí te dice que el ajuste de flash automático es para, pues sí, usos generales, ¿no? Entonces, aquí vemos que está en 8.1 megapíxeles. Como no tenemos tarjeta de memoria, en la memoria interna nos va a alcanzar para 10 imágenes, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a tomar algunas fotos con esta cámara. Entonces, y de hecho no le había limpiado esta parte, a ver. Se me olvidó darle una limpiada aquí al lente, porque si la limpiamos al exterior, pero no. Ok, está. Ahí está. Disculpen ustedes que se me había olvidado esa parte. Ahí está. Déjame echarle la luz para que la vean mejor. Ahí está. Para que la lente, o sea, vean que la lente sí está muy bien, ¿ok? Está bien, todo perfecto. La camarita pues sí luce muy bien. Es un tamaño conveniente porque prácticamente cabe en la palma de la mano. Todo bien, ¿ok? Entonces vamos a quitar ya la antorcha. Entonces vamos a poner esta figurita por acá. Aquí por la distancia va a ser medio complicado que ustedes puedan observar eh, cómo se ve en la cámara. A ver si logramos hacer esto. Si es que por la distancia no se va a poder. Tendría que hacerme más para atrás y más para atrás pues ya se me cae el dispositivo. Ahí está. Ahí está. Miren. Está bonita la foto. Ok.
De hecho, esto se ve mejor aquí en la cámara como se ve en persona, ¿no? Así se ve el gatito, la figura. Y a ver, para ponerle aquí en lo que es review. Ahí está. Ahora sí está respondiendo bien el enfoque. Ok. Ahí está, bien suave. Podemos darle acercamiento y con este disquito, ir recorriendo las partes de la imagen que nos interese. Ok. Aquí está 2x zoom, 3, mira. Mira qué suave. Inclusive sí me gusta cómo se ve la imagen, ¿no? O sea, es una camarita sencilla y la verdad sí toma muy buena. Sí toma muy buena imagen para el pixelaje que es. Ahorita vivimos tiempos en los cuales la fotografía está exageradamente muy avanzada. La otra vez estaba leyendo un artículo donde ya los móviles, no estoy seguro si uno ya salió ahí como con 100 megapíxeles y otra compañía va a sacar uno de 200 megapíxeles y así van, jugándose carreritas. Ok, pero bueno, mira, muy bonita la foto. Ok, entonces vamos otra vez. Ahí con solamente presionar a la mitad ya cambiamos a modo fotografía. Ok, por ejemplo, yo voy a tomar una foto, pero aquí con este botón en la parte superior voy a poder manipular el flash. Entonces aquí, flash, yo lo voy a poner, tiene flash para reducir el brillo en los ojos, desactivado, automático, que es el que usamos hace unos momentos, y el forzado. Ok, yo le voy a poner que no quiero tomar flash para que puedan apreciar bien cómo es que se observa una fotografía de esa manera. A ver si estamos bien, ¿sí? A ver, vamos a... Ok, ahí está. Ahí está. A ver. Esta es la fotografía que tomó sin flash. Ok, hay que entrar a review otra vez. Aquí review. Y ahí está. Ok. Así aparece sin flash. Que tampoco, a decir verdad, no está nada mal. Ok, no está nada mal. Aunque obviamente el flash sí le ayuda bastante. Ok, vamos a tomar una foto con flash a ver qué tal se ve. De este mismo objeto. Entonces lo vamos a poner flash automático. Ok. Flash automático. Ahí está. Sí, definitivamente sí se ve mejor. Aquí estamos dándole la review. Ahí está, ok. Vamos a darle acercamiento. Ahí para que vean, miren. O sea, la verdad para 8 megapíxeles sí está muy bien, ok. Mira. Incluso los detalles aquí de la madera, los rasguños que hay, las cortaduras, también miren, se alcanza a distinguir. Ok. Mira. Y se puede apreciar bien el color de las vetas, todo bien. Vamos a reducirlo. Ahí está. Ahorita nos queda 3 fotos disponibles. Eh, Me parece que sí podemos tomar video. Vamos a cambiarle aquí a tomar video. Vamos a poner esto acá. Así. Y bueno. El video nos los va a ofrecer en una calidad de 640 y solamente vamos a tener 11 segundos disponibles, por lo visto. Okay. Si no me equivoco son 10 segundos disponibles para grabar. Okay. Entonces, a ver. Vamos a ver también si durante la grabación nos permite hacer zoom in. Ahí está grabando. ¿Sí? Sí nos permite hacer zoom in, mire. Ok. Está. Ok, ahí está. Sí, efectivamente fueron 11 segundos de grabación. La memoria interna está llena. Ok.
y efectivamente, como no tenemos una tarjeta SD, no nos permitió más tiempo. Ok, entonces vamos a ver en review. Ahí está el video. A ver, vamos a darle ok. Ok. Press, press down to play video. Ok, ahí está. Ok, ahí lo vieron. Lo que es el audio, generalmente el audio casi no se escucha. De hecho, no sé si por aquí este sea un micrófono o sea el altavoz, no estoy seguro. Pero eh, el video sí se pudo. Sí, parece que sí se alcanza a escuchar algo muy, pero muy apenas. Exageradamente bajo, pero sí se alcanza a escuchar. Esto es lo del display. Ahí quitas la información del display, todo bien. Y aquí te daba una información, ok, 640 por 480. Ok, duración 11 segundos. Ahí está. Viene una fecha señalada en el año 2007. No está actualizada la fecha. Pero bueno, 2007. Entonces estamos hablando que son 14 años. 14 años ya de esta camarita. Miren, todavía está tomando fotos. Y la verdad, son fotos nada despreciables. Ok, está muy bien. La verdad, para hacer una cámara básica. No por decir básica quiere decir que está chafa o ni mucho menos, sino es una cámara pues elemental, ok, que la verdad sí ofrece buenas cosas para el pixelaje que es, ok. Entonces vamos a apagarlo aquí. Memory is full. Vamos a entrar al menú y vamos a borrar. A ver, permítame. Voy a salirme del menú. Vamos a darle delete. No me permite. A ver. Review. A ver. Delete. Ok. Borrar todo. Sí. No imágenes o videos que mostrar. Ok. Entonces, por lo visto, ya tenemos todo borrado. Y ahora sí. Ahora nos permite 15 segundos a esa resolución que les mencioné. Estamos todavía en video. Aquí podemos pasarnos a fotografía en modo automático. Y también tiene otros modos de escena ya preajustados, como este de macro, este también, y este para movimiento, bueno, escenas con movimiento o muy rápidas también. Ok, entonces aquí por ejemplo ya nos vuelve a aparecer que tenemos 10 tomas o capturas disponibles a una resolución de 8.1 megapíxeles con flash automático por default. Ok, vamos a apagar la cámara ahora sí. Ok, está, se retracta muy bien. Y bueno, voy a mostrarles las pilas. Eh, una cosa que siempre es muy importante y soy muy insistente con las personas que compran este tipo o adquieren este tipo de cámaras es que tienen que ser unas baterías súper, súper, súper asegurados que están nuevas. Ok, miren, ahí lo ven por dentro. La verdad está excelente, no tiene nada de óxido. Ya es muy difícil encontrar camaritas que estén así porque hay muchas que sí las encuentras pero están oxidadas. Y ahorita pues tenemos la gran fortuna que pues esta cámara no tiene ningún daño en ese aspecto, ¿ok? Ya vieron la calidad de fotografía que ofrece para el pixelaje que es y está funcionando perfecto. Yo estoy utilizando en este caso baterías recargables que son las que uso de batalla aquí para probar otros equipos y dispositivos. Miren, aquí está NI-MH recargable, ok, ready to use. La marca, pues la marca no importa qué marca sea, siempre y cuando sean recargables. Es lo más recomendable utilizar recargables que utilizar alcalinas. ¿Por qué razón? Bueno, porque las alcalinas se las consume de inmediato, muy rápido. Estas cámaras consumen mucha pila, entonces, como fueron de los, pues no los primeros diseños, pero sí de los
eh, primeritos o pioneros, por así decirlos, en otros modelos de cámara, pues sí consumían siempre buena cantidad de corriente. Entonces, en muchas ocasiones las personas compran baterías y las baterías ya están vencidas, no tienen el voltaje al 100%, entonces alegan que la cámara no sirve, pero en realidad es la pila la que no está en su máxima capacidad. Entonces, en este caso, hay que procurar de mejor utilizar recargables, vas a invertir más, pero el resultado va a ser mejor si es que eres una persona que la utiliza mucho. Si no, yo te recomiendo que utilices baterías de litio que son mejores que la alcalina estándar. ¿Ok? Esas de litio especial para cámara fotográfica, te las recomiendo que las adquieras en marcas como Energizer, Duracell, ¿ok? Que son las más conocidas y garantizables que te van a dar, pues bueno, una duración eh, notable, ¿ok? Aunque insisto, en mi punto de vista y en base a la experiencia, yo prefiero, y a la larga te va a salir más económico, eh, invertir, si vas a invertir un poquito más en recargables, pero a la larga pues te vas a ahorrar en estar comprando, porque las de litio también llega un momento en el que ya, por ejemplo, hay cámaras que cuando está la pila al 50, no, digamos un 70% ya empieza a dar problemas, 60% aproximadamente ya empieza a dar problemas. Entonces, por mucho es mejor invertir en algo así como esto de las recargables y, y las puedes estar usando infinidad de veces, ¿ok? Entonces, yo recomiendo mejor utilizar baterías recargables con este tipo de cámara que las alcalinas estándar, porque las estándar, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Esto es una pila estándar, aunque no es el tipo de pila que lleva esta cámara, pero esta es alcalina normal, ¿ok? Estándar. No es litio, no es nada de eso. Entonces, una pila de ese tipo se te va a ir en un 2x3, ¿ok? Entonces, recuerden bien, utilizar mejor de litio o mucho mejor que sean recargables, ¿ok? Bien, pues ahora sí, cerramos el video. Muchas gracias. Me dio gusto que hayan prestado pues atención a este video. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse, dar like, compartir para en los futuros videos pues conozcan más de otros productos que han hecho pues historia, ¿ok? Saludos a todos, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.